Nunca pensé que mi amiga de toda la vida quería robarme a mi novio. Fingía apoyarme, pero estaba enamorada y coleccionaba nuestras fotos, hasta pegó su cara encima de la mía. Durante el primer verano que pasamos separados, cuando mi novio y yo teníamos apenas 19 años, tuvimos una breve ruptura de 2 semanas. Nada grave, pero en su momento lo sentimos como el fin del mundo. Eran las típicas peleas tontas de una pareja joven e inexperta, celos mal manejados, orgullo, distancia, y una mala comunicación que solo empeoraba las cosas. Afortunadamente, después de ese bache, hablamos con sinceridad. Los dos reconocimos nuestros errores y decidimos volver a empezar. Desde entonces, nuestra relación se hizo mucho más fuerte. Hoy en día vivimos juntos en un piso pequeño cerca de Tarragona. Llevamos más de 2 años compartiendo techo, planes, responsabilidades y conversaciones profundas sobre nuestro futuro. Incluso hemos hablado en serio de casarnos. Nuestro grupo de amigos de la universidad siempre fue muy unido. Éramos alrededor de 14 personas y, a pesar de que ya todos nos graduamos hace un par de años, seguimos organizando reuniones frecuentes, cenas, cumpleaños y una escapada anual. El año pasado decidimos hacer un viaje de fin de semana a un parque natural que quedaba a unas 3 horas en coche. La idea era alquilar unas cabañas, hacer senderismo y desconectar un poco de todo. Y ahí es cuando empezó a notarse el problema con Mónica. Mónica era parte del grupo desde la universidad, aunque siempre tuvo una actitud algo distante. Trabaja como higienista dental en una clínica privada y siempre decía que su horario era muy complicado. Cuando comenzamos a organizar el viaje para finales de junio, dijo que no podía pedir esos días libres por su jefe. Todos queríamos que ella viniera, sobre todo porque muchas veces parecía sentirse fuera de lugar, así que decidimos cambiar las fechas para principios de agosto. Ese cambio afectó a varios. Algunos tuvieron que mover sus vacaciones, y una pareja incluso canceló un viaje que ya tenían reservado. Mónica dijo que lo agradecía muchísimo, que haría lo posible por estar, pero algo en su actitud me dejó una espina. Un par de meses antes, la había visto publicar en Instagram una serie de fotos de un viaje a Roma con amigas de su ciudad natal. Una semana entera. O sea, si podía pedir vacaciones, solo que al parecer no para nosotros. No dije nada. No quise parecer conflictiva ni celosa. Pero la incomodidad ya estaba sembrada. La gota que colmó el vaso llegó en Nochevieja. Ese año organizamos la fiesta en nuestro piso. Fue algo pequeño, estábamos Tomás, Mónica, 3 amigos más y yo. Jugábamos a juegos con bebidas, el ambiente era relajado, risas por aquí y por allá. Nadie estaba borracho, solo alegres. De repente, en medio de una ronda de preguntas, Mónica miró fijamente a Tomás, sonrió como si tuviera un secreto guardado y soltó. Siempre me ha parecido guapísimo, me encantaría que fueras mi beso de medianoche. La risa en la habitación se apagó de golpe. Tomás se tensó, como si le hubieran echado agua helada encima. Se levantó del sofá donde estaba sentado, dio unos pasos y se sentó justo al lado mío. Yo lo había escuchado todo. Estaba ahí, presenciándolo en primera fila. Mónica soltó una risa nerviosa y dijo que era solo una broma, pero su mirada no tenía nada de graciosa. Había algo serio, algo que me incomodó profundamente. Cuando faltaban apenas minutos para la medianoche, ella tropezó y cayó sobre las piernas de Tomás. ¡Ay, qué tonta!, me resbalé, dijo. Pero el suelo estaba completamente seco, sin obstáculos, y ella había caminado perfectamente toda la noche. Tomás se levantó de inmediato y no volvió a acercarse a ella en toda la velada. Yo tampoco hice una escena. No quería arruinar la fiesta ni exponer un conflicto delante de nuestros amigos. Pero al día siguiente hablé con Tomás, y tuvimos una conversación muy seria. Él me aseguró que se sintió muy incómodo, que no entendía por qué Mónica había actuado así, y que jamás le había dado pie para pensar que había algo entre ellos. Me prometió que se mantendría alejado de ella en futuras reuniones. Pasaron los meses, y en marzo quisimos organizar un nuevo viaje, esta vez distinto al típico plan de montaña. Mi amiga Carla propuso hacer algo más veraniego, así que buscamos una casa en la costa de Valencia. Era una casa preciosa, con terraza frente al mar y espacio para 5 personas. El grupo esta vez fue más pequeño: Tomás, Carla, Adrián, que fue compañero de piso de Tomás en la universidad, Mónica y yo. Y ahí fue cuando todo se salió de control. La casa que habíamos alquilado tenía 3 habitaciones y todo parecía estar casi resuelto. Tomás y yo, por supuesto, compartiríamos una. Carla quería una para ella sola, le gusta tener su espacio y nadie lo discutió. Adrián, que es muy relajado y adaptable, dijo que no le importaba dormir en el sofá del salón. Eso dejaba una habitación libre para Mónica. Hasta ahí, todo iba bien. Pero mientras organizábamos detalles en el grupo de WhatsApp, quién llevaría qué haríamos de comer, los turnos para conducir, Mónica soltó un comentario completamente fuera de lugar. Dijo, y cito: «Qué pena que no pueda dormir en la cama con Tomás, seguro es mucho más cómoda que dormir sola». Hubo un silencio incómodo, incluso por chat.
Carla respondió con un emoji de desaprobación. Yo no pude quedarme callada y le escribí directamente. No me parece gracioso ese tipo de chistes. Como siempre, Mónica intentó minimizarlo. Dijo que yo era demasiado sensible, que claramente estaba bromeando. Pero entonces, añadió algo que ya cruzó una línea. Además, ya tuvieron una ruptura antes, no deberías tomártelo tan a pecho. Esas cosas pasan. Eso me dolió más de lo que pensé. Nuestra ruptura había sido hace años, cuando ambos éramos adolescentes. La superamos, crecimos y construimos algo sólido. ¿Por qué traerlo ahora? Me quedó clarísimo que Mónica no solo no respetaba nuestra relación, sino que intentaba buscar grietas donde ya no las había. Escribí a Carla en privado. Le pregunté directamente si yo estaba exagerando. Ella me dijo que no, que también le había parecido rarísimo el comentario. Y luego, sin que yo se lo preguntara, me confesó algo más. No te lo había dicho antes, pero cada vez que estamos todos juntos, Mónica suelta indirectas sobre Tomás. Siempre con bromitas, siempre con ese tono incómodo, yo lo he notado hace tiempo. Ahí lo tuve claro. No iba a pasar 3 días encerrada en una casa con una persona que tenía tan poco respeto por mí ni por mi relación. Hablar con Mónica no tenía sentido. Sabía que solo me iba a hacer luz de gas, como siempre, que estaba exagerando, que era una broma, que era mi inseguridad. Así que tomé otro camino. Entré de nuevo a la web de alquileres, por curiosidad, y encontré algo interesante. Si adelantábamos el viaje solo 4 días, la misma casa seguía libre, y además costaba 50 euros menos. Y lo mejor, Mónica había dicho en el grupo que ese fin de semana no podría tomárselo libre por trabajo. No dudé. Hablé con Tomás, con Carla y con Adrián. Les conté lo que había encontrado, el cambio de fechas y el ahorro. Todos aceptaron sin problema. Entonces hice la reserva y luego, con tono neutro, escribí en el grupo. Chicos, adelanté el viaje. Reservé ya porque temía que nos ganaran la casa. Espero que no haya inconvenientes. Mónica respondió casi de inmediato. ¿Qué? Yo no puedo ese finde, ¿por qué no lo consultaste antes? Le pedí disculpas y fingí que había sido una decisión rápida, práctica, sin ninguna intención personal. Solo dije que tenía miedo de perder la reserva. Mónica no respondió más. No dijo que cancelaba, no preguntó nada más. Simplemente desapareció del grupo. Y nosotros 4 nos fuimos al viaje. Fue uno de los mejores fines de semana que he tenido. Nos reímos, cocinamos, hicimos caminatas al atardecer, jugamos cartas hasta tarde. Carla, en un momento de calma en la terraza, dijo en voz baja. No sé ustedes, pero yo siento que este viaje ha sido tan tranquilo, sin tanto drama innecesario. Yo sonreí. Y por dentro, me sentí en paz por no haber cedido a la culpa ni a la costumbre de complacer a todos. Pero lo más importante pasó una noche, cuando Tomás y yo estábamos sentados en la arena, frente al mar, tomando una copa de vino. Ahí, casi como si se quitara una carga de encima, me confesó algo. Quiero contarte algo que pasó hace unos meses, dijo, sin mirarme directamente. En ese momento no supe cómo decírtelo, y decidí no hacerlo, pero creo que ahora debo hacerlo. Me tensé, esperando lo peor. Pero no fue lo que imaginaba. Recibí una solicitud de amistad en Instagram, de Amalia. ¿Te acuerdas de ella? Estudió con nosotros en primero. Asentí, confundida. Lo raro fue que, antes de aceptarla, me metí a su perfil y vi algo perturbador. Había dado me gusta a todas mis publicaciones. Desde 2018. Una por una. Más de 300. Como si hubiera hecho scroll durante horas o días. Me quedé en silencio, procesando. No la acepté. De hecho, la bloqueé. Me dio muy mala espina. Y lo peor, me había mandado un mensaje privado. Nunca lo abrí. No quiero saber qué decía. Me tomó unos segundos reaccionar. ¿Y qué tiene que ver Amalia con Mónica? Él tragó saliva. Cuando vi lo que Mónica te hizo con el grupo, lo de la cama, lo de la ruptura, me entró una sospecha. Entré otra vez al perfil de Amalia desde una cuenta alternativa. Y ahí me di cuenta que Amalia no era Amalia. ¿Qué? Era Mónica. Usó una cuenta vieja de Amalia para acercarse. Todo encajó. Las fotos, los likes, el momento en que lo hizo. Era ella. Me quedé helada. Después de compartirnos nuestras versiones, supimos que ya no podíamos dejar esto sin aclarar. Tomás fue claro. Si tiene una fijación conmigo, necesita entender que esto no va a ningún lado. No quiero ambigüedades, ni juegos, ni silencios incómodos. Decidimos que lo mejor sería enfrentarla juntos. Intenté llamarla 2 veces desde mi móvil. Ambas veces rechazó la llamada de inmediato. Ni siquiera dejó que sonara unos segundos. Supuse que tal vez estaba ocupada, así que esperé un par de horas y luego probé con una videollamada por WhatsApp.
También fue ignorada. Claramente me estaba evitando. Fue entonces cuando Simón propuso otra idea. ¿Y si la llamo yo? Capaz no reconoce mi número y contesta. Accedí, sin saber si funcionaría, pero para mi sorpresa, al segundo tono, respondió. Al principio, su voz sonaba normal, como si nada hubiese pasado. Le pedí que me escuchara unos minutos. Empecé por pedirle disculpas, no por lo que había hecho, sino por cómo lo había manejado. Le dije que había actuado de forma pasivo-agresiva al adelantar el viaje sin consultarle y que lo correcto habría sido hablarle de frente. Pero también le dejé claro por qué lo había hecho. Le expliqué que sus comentarios constantes sobre Simón eran irrespetuosos, fuera de lugar, y que ya había cruzado límites más de una vez. Que había intentado callarme muchas veces para evitar conflictos, pero que ya no podía seguir ignorando lo evidente. Que no me parecía justo ni sano. Simón tomó la palabra también. Le habló con tranquilidad, pero firmeza. Nunca te di pie para pensar que pasaba algo entre nosotros. Tus palabras me hacen sentir incómodo, y es decepcionante escucharlas de alguien a quien consideraba amiga. Y ahí fue cuando explotó. Aitana cambió de tono por completo. Nos acusó de tenderle una emboscada, de actuar con bajeza por usar el número de Simón para que contestara. Dijo que solo había hecho chistes, que estábamos exagerando todo y que si realmente hubiera querido estar con Simón, ya lo habría conseguido hace tiempo. No lo quiero, dijo, pero si lo quisiera, sería mío, y tú no podrías hacer nada para evitarlo. Fue como recibir una bofetada. Simón se enfureció. ¿Te estás escuchando? ¿Sabes lo ofensivo que suena eso? Me tratas como si no tuviera voluntad propia, como si yo fuera un trofeo, un objeto. No voy a tolerar esta falta de respeto ni hacia mí, ni hacia nuestra relación. Ella colgó. Una hora después, salió del grupo del viaje y también del chat general donde estábamos todos los amigos. Sin decir nada. Ni una palabra de despedida. Nada. Fue tan repentino que no pasó desapercibido. Empezaron a llegar mensajes de amigos preguntando qué había pasado. Simón y yo sabíamos que no podíamos permitir que Aitana contara una versión manipulada, así que decidimos hablar con nuestro círculo más cercano. Contamos todo, los comentarios, las indirectas, las actitudes, el intento de hacerse la víctima, y la confrontación final. La mayoría nos creyó. Algunos incluso admitieron que ya habían notado comportamientos raros por parte de ella, pero no habían querido meterse. Sin embargo, no todos estuvieron de nuestro lado. Julia, su compañera de piso, me escribió un mensaje larguísimo, defendiéndola. Me acusó de ser insegura, controladora, de estar exagerando todo. Mientras Aitana no haya hecho nada físico con Simón, escribió, no tenías derecho a excluirla. Siempre hay tensiones en los grupos grandes. Es normal. Estás haciendo una tormenta en un vaso de agua. Ese mensaje me dolió más de lo que quiero admitir. Porque Julia no entendía nada. El problema no eran los sentimientos de Aitana. No era que le gustara Simón. Eso puede pasar, somos humanos. El problema era que, en lugar de respetar mi relación, de dar un paso atrás, ella seguía adelante, probando límites, empujando, insinuando, bromeando, como si no me importara, como si yo no existiera. Lo había intentado todo, silencio, distancia, incluso darle oportunidades para cambiar. Y cada vez, ella doblaba la apuesta. Eso es lo que dolía. Nadie la volvió a agregar a ningún grupo. No hizo falta hablarlo. Nadie lo sugirió. Nadie la defendió públicamente. Todos lo entendieron. Simón y yo salimos más unidos de esto. Fortalecidos. Pero también heridos. Lo que intenté resolver en silencio, con tacto, terminó convirtiéndose en un drama colectivo. Y aún así, lo peor estaba por venir. No imaginé que todo podía escalar tanto. Pero la realidad, terminó superando todo lo que habíamos imaginado. Una tarde, mientras hablaba por videollamada con mi amiga Luisa, que es también amiga de Aitana desde la universidad, me confesó algo que me heló la sangre. Estaba ordenando unos papeles en el escritorio de Aitana, vivían en el mismo piso y encontró una fotografía mía, impresa, con una línea fina marcada con cuchillo justo sobre mi rostro. No era un rasguño, era una marca precisa, intencional. Pero eso no fue lo único. Luisa buscaba un libro que le había prestado cuando, sin querer, movió una caja en el armario. Detrás, encontró una carpeta escondida. Dentro había docenas de impresiones, fotos tomadas de mis redes sociales, pero también de Simón y de nosotros dos juntos. Algunas estaban intervenidas con rotuladores, con tachones, palabras escritas a mano. Pero lo peor fue ver que en muchas había recortado mi cara y pegado la suya encima. Era como si intentara borrar mi existencia. Reescribir la realidad. Ser yo. Ahí supe que esto ya no era una simple rivalidad. No era un malentendido, ni un triángulo amoroso, ni celos mal gestionados. Era una obsesión. Una que se nos había escapado de las manos.
Después de escuchar lo que Luisa había encontrado, supe que ya no se trataba solo de celos o de una persona demasiado intensa. Esto había pasado una línea. Era un comportamiento profundamente perturbador. Iván y yo comprendimos que ya no bastaba con la distancia ni con ignorarla. Había que tomar medidas serias. Decidimos documentar todo. Guardamos copias de las fotos alteradas, registramos los días y horarios en que vimos su coche aparcado frente a nuestro edificio, aunque no tocaba el timbre ni decía nada, sabíamos que estaba ahí. Y anotamos cada fecha en la que algo raro había ocurrido, mensajes, encuentros incómodos, comentarios. Con toda esa información, nos presentamos en la oficina de seguridad del campus. El encargado era un hombre mayor, con muchos años de experiencia. Escuchó todo con atención, al terminar, nos dijo algo que nos dejó inquietos. Este tipo de obsesiones casi siempre escalan si no se interviene a tiempo. Lo mejor que pueden hacer ahora es cortar todo contacto y estar atentos. Nos recomendó alertar a la administración del edificio, por si Aitana intentaba acercarse. También nos sugirió acudir a la policía. Lo hicimos, aunque allí no recibimos la misma seriedad. Dijeron que, al no haber ocurrido un hecho delictivo concreto, no podían abrir una investigación formal. Pero nos animaron a seguir documentando todo por si algo más sucedía. Y ese algo más no tardó en llegar. Pocos días después, Luisa volvió a escribirme. Esta vez estaba nerviosa, alterada. Me contó que Aitana se había enterado de alguna manera de que ella nos había hablado. Nadie sabía cómo. Quizá revisó su teléfono mientras ella dormía. Quizá alguien habló de más. O quizá simplemente lo intuyó. El caso es que reaccionó con furia. Le gritó que la había traicionado. Que no tenía derecho a darle la espalda. Que se iba a arrepentir si volvía a tener contacto con nosotros. Luisa, con un miedo real, pidió un cambio de habitación urgente. Dijo que no podía dormir tranquila sabiendo que compartía techo con alguien tan impredecible. Por suerte, su solicitud fue aceptada. Se mudó a otra residencia, más lejos, más segura. En paralelo, empezamos a escuchar rumores de que Aitana hablaba de dejar la universidad, de irse a otra ciudad. Según Luisa, ella se sentía completamente sola, aislada, convencida de que todo el grupo se había puesto en su contra. Lo más irónico es que nadie la había echado. Fue ella quien se fue alejando, empujando los límites cada vez más hasta que dejó de haber espacio para confiar en ella. Nuestro grupo de amigos, ese círculo cercano que conocíamos desde la universidad, se puso de nuestro lado sin dudar. Nos apoyaron, nos creyeron. Una amiga me confesó que Aitana llevaba meses preguntándole cosas demasiado personales, si Iván y yo discutíamos, si él se quejaba de mí, si yo me notaba insegura. Preguntas disfrazadas de curiosidad, pero cargadas de intención. Otro amigo, Nacho, nos contó que en una fiesta del año anterior, Aitana le había preguntado si creía que Iván y yo duraríamos. Cuando él respondió que sí, que nos veía sólidos, ella soltó algo que en su momento pareció un comentario sin importancia. Iván es de los que se aburren fácil, ya lo verás. Ahora todo tenía sentido. Todo encajaba. Esa actitud constante, ese juego silencioso que no era juego, era estrategia. Un plan a largo plazo, disfrazado de amistad. Pero entre todo ese caos, algo bueno nació. Iván y yo nos hicimos más fuertes que nunca. Aprendimos a hablar de todo, sin filtros. A tomar decisiones juntos. A no darnos por sentado. No nos culpamos por nada de lo que pasó. Enfrentamos la situación como un verdadero equipo. Y entonces, llegó el respiro. Luisa nos escribió un día con una noticia inesperada. Aitana había sido aceptada en un programa de posgrado en una universidad a más de 400 kilómetros. Iba a mudarse de inmediato. Me lo dijo con alivio, casi como si por fin pudiera soltar el aire que había estado conteniendo por meses. Y nosotros también lo sentimos así. Pero antes de irse, Aitana le confesó algo más a Luisa. Algo que terminó de cerrar el círculo. Le dijo que llevaba enamorada de Iván desde el primer momento en que lo conoció, mucho antes de hacerse amiga mía. Que había esperado en silencio a que nuestra relación se rompiera sola. Que al ver que no pasaba, decidió empezar a ser más directa. Le confesó que llevaba un registro mental y también escrito de cada hito de nuestra historia. Cuando nos mudamos juntos, cuando hablamos de boda, cuando discutimos. Que recopilaba información a través de redes sociales, de comentarios sueltos en reuniones, de amigos en común. Estaba convencida de que Iván no me amaba de verdad, que solo estaba conmigo por rutina. Que tarde o temprano caería a sus pies si ella se mostraba siempre dispuesta, siempre disponible, siempre presente. Era mucho más calculado de lo que yo jamás habría imaginado. No fue un impulso. Fue una construcción paciente. Fría. Un juego largo y obsesivo. Unos días después supimos por el grupo que Aitana se había ido. No se despidió. No publicó nada. No dejó notas. No mandó mensajes. Simplemente desapareció. Iván y yo cerramos ese capítulo. No con odio,
sino con la certeza de que hicimos todo lo posible por manejarlo bien. Solo la mencionamos cuando alguien la nombra. No hay rencor, pero sí una advertencia interna. A veces, la obsesión se disfraza de amistad. Y nosotros, seguimos adelante. Nuestra relación no solo sobrevivió, salió reforzada.